Hoy 3 minutos de la mañana, 7:03 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Alvise reconoce que cobró 100.000 euros en negro de un empresario de criptomonedas. El eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, admitió en un vídeo publicado en Telegram que aceptó ese dinero en efectivo y sin factura del empresario Álvaro Romillo como honorarios privados. No voy a esperar a ningún juicio porque no necesito ningún juez. Soy culpable. Culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo del que luego el Estado me saquea más de la mitad. Culpable de ejercer legítima defensa contra el terrorismo fiscal del Estado. Y os estoy diciendo esto a la cara, no porque me sienta obligado, ni sea especial, porque no lo soy. Somos millones de trabajadores esclavizados a impuestos en este país y que a veces cobrar una actividad legal de quienes no hacen factura es muchas veces la única salida que le queda a los trabajadores españoles. Alvise no solo evitó pagar impuestos, se le acusa de violación de la ley de financiación de partidos al recibir 100.000 euros sin declararlos, superando los límites permitidos. Esto podría implicar blanqueo de capitales al manejar grandes sumas en efectivo sin control fiscal. Alvise añadió además que Hacienda es una mafia, como dijo textualmente, y además reconoció haber ejercido, según dice, su legítima defensa contra el llamado terrorismo fiscal del Estado. Bueno, ya esto está alcanzando cotas de esperpento. Ayer, ya saben ustedes que le ofrecí a Alvise Pérez venir a este programa a dar su versión ante las primeras informaciones periodísticas que apuntaban a sus relaciones con el dueño de un chiringuito de criptomonedas que ha terminado petando, pillando los ahorros de numerosos inversores que ahora han presentado una demanda contra ese empresario y contra el propio Alvise Pérez. Bueno, ayer Alvise Pérez iba a ir a Periodista Digital para que le entrevistara a Alfonso Rojo. Había pactado una entrevista, a última hora se echó atrás y lo sustituyó por un comunicado a través de sus redes que emitió a las 8 de la tarde. Bueno, el comunicado es surrealista. Yo, cuando vi que había cancelado la entrevista con Alfonso Rojo, pensé, bueno, su abogado le ha aconsejado con toda la razón que mejor estar calladito, no sea que perjudique su propia defensa. Pero no, resulta que a las 8 va y saca un comunicado a Alvise Pérez donde reconoce que cobró 100.000 euros en negro del empresario del chiringuito de criptomonedas, al que ahora pasa a llamar presunto corrupto. O sea, alguien a quien tú llamas presunto corrupto te dio 100.000 euros en cash, en dinero contante y sonante, y lo aceptaste. Ayer decía con mucha gracia Chema de Pablo, por favor que alguien informe a este hombre, a Alvise Pérez, de que tiene derecho a no declarar, porque es que lo que hizo ayer a las 8 de la tarde fue reconocer un delito. La jugada que hizo fue reconocer que había cobrado los 100.000 euros en negro, pero decir que en lugar de ser una donación para la campaña electoral, lo cual sería, pues en fin, delito de financiación ilegal, pues decir que es que en realidad le había prestado servicios al empresario del cripto chiringuito y que, bueno, pues los había cobrado sin IVA, con lo cual está sustituyendo el delito posible de financiación ilegal de la campaña electoral por un delito fiscal que tendría menor gravedad. Pero vamos, no sé quién le habrá aconsejado a Alvise Pérez hacer ese movimiento, pero se está declarando culpable de antemano de un delito fiscal al menos. Aparte, pues no tiene mucho sentido, o sea, ha reconocido haber cobrado el dinero, pero dice que ha sido por la prestación de un servicio. Pues va a tener que demostrar qué servicio prestó, porque hay WhatsApps diciendo que que demuestran que Alvise le pedía dinero para la campaña electoral, y además le pedía dinero que no fuera rastreable por el Tribunal de Cuentas, lo cual no tendría sentido a menos que los esté pidiendo para la campaña electoral, porque el Tribunal de Cuentas no se va a meter a rastrear lo que uno como autónomo pueda facturar en concepto de un servicio. Y aparte hay audios donde se habla del tema.
todo eso ha sido entregado por el dueño del criptochiringuito a la policía. Y la Fiscalía ya ha pedido investigar si Alvise cometió delito de financiación ilegal. Yo, sinceramente, creo que hubiera sido una estrategia procesal más inteligente callarse y luego, ante el juez, negar la mayor. Negar, decir que los WhatsApps están manipulados o que han sido indebidamente obtenidos y por tanto pedir la anulación de la prueba, decir que los audios están manipulados, yo qué sé, algo para negar que hayas cometido un delito, pero no, va ayer y se autoinculpa públicamente. No sé quién le aconsejará desde el punto de vista procesal, pero yo le despediría inmediatamente, señor Pérez, porque se está usted metiendo en un jardín. En cualquier caso, lo que está claro es que la fiesta de Alvise se acabó. Ha hecho pum el asunto. Y ha hecho pum el asunto porque es que es muy apestoso todo el tema. Yo, que lo de Alvise iba a petar en algún momento, pues eso, estaba convencido desde hace muchísimo tiempo. Ahora, reconozco que no esperaba que petara tan pronto. Y la pregunta que me hago es, ¿por qué? Alvise, ya saben ustedes que le lanzó el Partido Socialista para tratar de dividir el voto de Vox. Vamos, no hay más que oír los mítines de Pedro Sánchez en la última campaña de las europeas, haciendo toda la propaganda que podía de Alvise. ¿Por qué ahora le dejan caer? Pues he estado dándole vueltas y solo se me ocurren dos posibles explicaciones. La primera, pues porque el voto que le quitaba a Vox ya estaba definido, ya digamos había tocado techo y le estaba empezando a quitar voto a otras opciones. Tal vez al PP, tal vez a la izquierda, tal vez a ambos, y que entonces se les estaba yendo de las manos. Pero eso solo tendría sentido como detonante de esta operación matar a Alvise si fuera a haber elecciones generales inmediatas, cosa que no creo que vaya a haber. La segunda explicación es un control de daños. ¿Iba Alvise a sacar alguna información comprometida para alguien? ¿Iba lo del criptochiringuito a hacer pum y a salpicar a alguien que al actual gobierno no le conviene que sea salpicado? No lo sé, pero me llama mucho la atención como de repente alguien ha tocado el silbato y todos los medios han entrado a cargarse a Alvise. Alvise se lo ha puesto fácil, o sea, la guarrería a la que apuntan todos estos WhatsApps y todos estos audios, pues es evidente. Y además la reconoció ayer Alvise, sí, he cobrado 100.000 euros de un empresario de un criptochiringuito al que ahora llamo presunto corrupto y los he cobrado en negro. ¡Oh! Es decir, se lo ha puesto enormemente fácil a Alvise, porque hasta ha dejado rastro en WhatsApps y en conversaciones telefónicas. Por cierto, el empresario del criptochiringuito grababa las conversaciones telefónicas que tenía con Alvise. ¿Qué otras conversaciones interesantes puede haber grabado? O sea, Alvise se lo ha puesto fácil, pero el que de repente la ofensiva haya sido en todos los medios para cargarse a Alvise tiene que tener alguna explicación. No sé, le estoy dando vueltas. Si alguno tiene alguna explicación interesante, pues háganmela llegar. Yo me inclino por el control de daños. Algo iba a salir y ha sido necesario acelerar el tema de cargarse a Alvise. Gracias a que Alvise se lo ha puesto muy fácil, porque en fin, apesta todo, querido señor Pérez. Vamos ahora con una buena noticia para la libertad de expresión en los medios de comunicación. La justicia tumba la demanda de Begoña Gómez para silenciar a El Confidencial. De esta manera desactiva la maniobra de la mujer de Pedro Sánchez para cuestionar a los medios de comunicación y avala las informaciones publicadas por El Confidencial sobre los vínculos de Begoña Gómez con Globalia y Europa, su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, su vinculación en 2 concursos del organismo público Red.es y el registro a su nombre de un software valorado en 150.000 euros de la Universidad Complutense de
Madrid. La sentencia finaliza imponiendo a Begoña Gómez el pago de las costas. Pero no solo eso, hoy mismo hemos conocido que la justicia ha tumbado la querella de Ábalos contra The Objective. En el año 2022, el ahora exministro de Transportes José Luis Ábalos se querelló contra la periodista Ketty Garat y el director de The Objective, contra Álvaro Nieto, por un presunto delito de injurias y calumnias. Tras 2 años de instrucción, el juez archiva la causa y habla de fuentes solventes, por lo que la información publicada sobre José Luis Ábalos está suficientemente contrastada, incluso a ojos de la justicia. Bueno, luego tendremos a doña Ketty Garat en el programa a partir de las 9:15 y hablaremos de Ábalos, hablaremos de esta victoria judicial. Son 2 buenas noticias en un mismo día. La justicia tumba 2 maniobras judiciales distintas, una de Begoña Gómez contra El Confidencial y otra de Ábalos contra The Objective. La justicia desestima ambas maniobras judiciales destinadas a silenciar a los medios que están sacando tantas informaciones sobre las presuntas guarrerías de la gente que rodea a Pedro Sánchez. Porque todo lo que rodea a Pedro Sánchez es particularmente apestoso últimamente. Buena noticia para la libertad de expresión, como decía doña Carmen Carbonell, porque la justicia pone en su sitio a quienes quieren amordazar a los que al final no somos sino el mensajero, los medios de comunicación. Oiga, si usted hace cosas que están mal, pues tendrá usted que dar explicaciones a los ciudadanos, no arremeter contra los medios que señalan las cosas que se han hecho mal. Y una noticia, pues, de alcance mucho mayor de lo que parece. Los verdes alemanes están en estos momentos estallando. En la página de Información Internacional les contamos que en Alemania la cúpula del Partido de los Verdes ha dimitido en bloque. Los socios del gobierno de Scholz se están descomponiendo, lo que hace que peligre la fragilidad de la alianza. Los malos resultados de los ecologistas en las recientes elecciones han provocado la salida de la cúpula del partido. Ahora los verdes alemanes se enfrentan a un proceso de renovación para ver si consiguen mantener su influencia en el electorado, la que tuvieron años atrás. Por tanto, peligra la gobernabilidad del canciller alemán Olaf Scholz, dado que la debilidad de sus socios verdes es patente, y a eso se le suma la amenaza de los liberales de romper el gobierno. Bueno. ¿Qué quieren que les diga? Cuando desaparecen los agentes del mal, pues yo me alegro muchísimo. Los verdes alemanes han hecho un daño inmenso a Occidente, actuando primero como agentes de la Unión Soviética y tras la caída del muro, actuando como agentes bien de la Rusia de Putin, bien de la China comunista, siempre trabajando contra el capitalismo, siempre trabajando para tratar de empobrecer a Occidente. Hasta tal punto ha sido nefasta la influencia de los verdes alemanes en su propio país, en Alemania, y por ende en todo Occidente, que Alemania está en estos momentos en una situación kafkiana, donde resulta que deciden cerrar las centrales nucleares que quedaban y no desarrollar nuevas centrales nucleares, a pesar de que las centrales nucleares no emiten CO2, y en cambio han tenido que abrir centrales de carbón y ponerse a quemar carbón como locos, emitiendo CO2 a la atmósfera, eso que ellos dicen que es enormemente peligroso, y dices, ¿dónde está la coherencia en esto? ¿Por qué nucleares no, pero centrales de carbón ahora sí? Porque es que si no, no tenemos para calefacción en el invierno. Pues porque el deseo es empobrecer a Occidente, nunca ha sido proteger el medio ambiente o proteger el planeta. Lo que hay detrás de todas las campañas de los verdes ha sido siempre boicot a la economía occidental. Y la energía nuclear, pues hombre, es una de las vías de boicotear a la economía occidental. Si tú impides el desarrollo nuclear, pues te quedas sin una fuente de energía barata, limpia y eficiente. Los verdes alemanes, las organizaciones ecologistas alemanas, que al final forman parte de todo ese entramado verde, está demostrado que recibieron dinero de Rusia
por ejemplo, para hacer campaña para evitar que Alemania importara gas natural licuado de Estados Unidos. 3 millones de euros puso Putin para crear una organización ecologista pantalla que se dedicara a hacer campaña contra los barcos que traían el gas natural licuado. ¿Por qué? Porque lo que se quería es que Alemania dependiera del gas natural que le suministrara Putin. Ha sido una campaña enormemente destructiva para hacer que Occidente sea cada vez más pobre. Y bueno, pues hay reacción en el electorado alemán, y en las 3 últimas elecciones regionales, las elecciones que ha habido en 3 estados alemanes recientemente, en el último mes, pues los verdes ya son extraparlamentarios en 2 de esos 3 estados, y a nivel nacional van camino de la extraparlamentarización. Por fin el electorado les está empezando a pasar factura. Ha dimitido la cúpula de los verdes, la cúpula de las juventudes del partido ha dimitido y abandonado el partido, y hay un follón colosal. Hay un follón colosal por lo que es, evidentemente, la agonía de un partido tóxico que nunca debería haber existido, que ha hecho muchísimo mal a Europa, y en especial a Alemania, y que, pues, donde mejor está es en el baúl de los recuerdos. Me alegra que los verdes alemanes desaparezcan, sobre todo porque es el preludio de movimientos futuros. Evidentemente, lo que pasaba en Alemania, ese surgimiento de partidos verdes, tuvo su reflejo en otros países europeos, y esta desaparición del Partido Verde alemán va a tener su reflejo en otros países europeos. Lo que son los movimientos ecologistas, lo que son los partidos verdes, los partidos de Salvemos el Planeta, van a ir a la extinción en toda Europa. Como, por cierto, también marca tendencia en Alemania lo que está pasando en la izquierda, en la extrema izquierda, donde la extrema izquierda, tal como la conocemos, es decir, estilo podemita, sumaroide, está desapareciendo. También ya es extraparlamentaria en 2 de los 3 estados que han celebrado elecciones regionales, sustituida por una extrema izquierda que es anti-Agenda 2030 y anti-inmigración. Vivimos un cambio de rumbo en Europa. Algunos no se han enterado todavía, pero no se preocupen, ya se enterarán. Hay más días que longanizas, o como se suele decir, paciencia y barajar. Cuando se defienden posturas de sentido común, el tiempo siempre te termina dando la razón. Y es lo que está pasando en otros países de Europa y lo que también pasará en España. Algunos van a intentar que no pase, pero vamos, la posibilidad que tienen de que triunfe esa estrategia dilatoria, pues es más bien escasita. Europa marcha hacia una reconversión ideológica, y habrá partidos alineados con esa reconversión ideológica y otros que no. Bueno, los que no estén alineados pues tendrán que pagar el precio electoral, porque la gente está ya hasta más arriba de los pelos, y cada vez en mayor medida. Hasta más arriba de los pelos de los que promueven invasiones migratorias, de los que en nombre del planeta nos empobrecen, de los jetas que se les llena la boca de grandes principios humanitarios, mientras por detrás ponen la mano para forrarse como auténticos cerdos. La gente está cada vez más harta de algo fundamental, que es una pregunta pues muy llamativa. Dice, ¿cómo es posible que en los últimos 20 años los europeos, en vez de ser más ricos, seamos más pobres? Cuando la tecnología avanza, el mundo progresa y deberíamos poder ser no más ricos, sino mucho más ricos que a principios de siglo. Hay algo que falla, hay alguien trabajando para que seamos más pobres. Y la gente pues está abriendo los ojos y viéndolo, porque es que es de sentido común. Oiga, ¿por qué mi hijo va a tener que vivir con un nivel de vida peor que el que yo tenía? ¿O por qué yo tengo que vivir con un nivel de vida peor que el de mis padres? No tiene lógica. El mundo avanza. Debería ser al revés. Luego alguien está trabajando para que nos empobrezcamos. Y además no lo ocultan. Busquen ustedes The Growth en Internet. O sea,
muchísimas organizaciones, ONGs, partidos de extrema izquierda, lo declaran abiertamente. En España tenemos políticos que han hablado de ello desde la izquierda, que hay que promover el decrecimiento. Dice, tócate de las narices. O sea, la extrema izquierda hablando de que hay que hacernos más pobres. Bueno, se agradece la sinceridad, queridos. Vamos con don Williams Perdomo, para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Buenos días, don Luis. Gusto en saludarle. Le comento que el día de hoy en Voz encontrarán que el documento de acusación contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, se hizo público después de saberse que las autoridades realizaron un registro en su vivienda. El demócrata se enfrenta a 5 cargos criminales por haber recibido hasta $10 millones en donaciones irregulares durante su campaña electoral. Estas donaciones habrían constituido, según la justicia, sobornos para el alcalde de Nueva York, quien negó rotundamente todos los hechos en una rueda de prensa ofrecida después de hacerse públicos los cargos criminales por soborno, fraude electrónico, solicitud de una contribución por un ciudadano extranjero en 2 cargos y conspiración. Entre tanto, el grupo de trabajo de la Cámara de Representantes que investiga los intentos de asesinato contra el expresidente Donald Trump tendrá su primera audiencia la próxima semana. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, destacó el trabajo del grupo y sostuvo que ha recabado información importante sobre los ataques en contra de Trump. Johnson aseguró que los estadounidenses merecen tener una respuesta sobre lo ocurrido. La primera sesión abordará el primer intento de asesinato registrado el 13 de julio en Pensilvania. Y finalmente comentarle que el huracán Helene pone en alerta a más de 80 millones de personas. Las autoridades informaron de que el huracán seguirá fortaleciéndose a medida de que cruce el Golfo de México. Las autoridades de Florida ordenaron la evacuación de miles de residentes ante la inminente llegada de la tormenta. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web y en nuestras distintas plataformas digitales. Muchísimas gracias, don Williams. Vamos con la información del tiempo con la ayuda de doña Carmen Carbonell.